Las montañas no perdonan. Guardan silencio, como si no quisieran intervenir en los destinos humanos, y en ese silencio hay fuerza. Durante siglos observan cómo al pie de sus laderas nacen y desaparecen ciudades, cómo las personas llegan y se van mientras el tiempo continúa su interminable marcha. Sus cordilleras de piedra no son solo paisaje, sino un archivo vivo del planeta. Cada grieta, cada cornisa helada, cada precipicio es una línea de una antigua crónica escrita en el lenguaje del viento y del frío. Pero a veces, incluso las montañas más severas se ven obligadas a romper su silencio. Sucede algo que arranca de las profundidades de la roca una verdad oculta. Y esa verdad, cuando finalmente se escucha, resulta ser mucho más terrible que cualquier leyenda o la más audaz de las ficciones. Esta historia no trata de lo que ocurrió en febrero de 1959 en la ladera nevada de la altura 1079. Sobre aquellos acontecimientos se ha dicho y escrito demasiado, pero lo esencial siempre se escapa. Esta historia trata de lo que comenzó después, de décadas de silencio, de fragmentos de verdad escondidos en protocolos y recuerdos, y de un hombre que sobrevivió cuando, según todas las leyes del destino, debía haber muerto junto con los demás. Un hombre al que las montañas parecieron apartar del camino, para convertirlo en testigo. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Año 2013. En una pequeña ciudad de los Urales, en un modesto apartamento antiguo, fallece un hombre ya mayor. Los vecinos lo conocían como Yuri Yefimovich Yudin. Una persona tranquila, cortés pero reservada. En su mirada siempre había una especie de tristeza fría y eterna, como si cada día volviera a ver aquello que hace mucho tiempo deseaba olvidar, pero no podía. Para la mayoría, su nombre no es más que una nota al pie en libros y artículos periodísticos, una línea en viejos recortes de periódico. Pero para quienes alguna vez se adentraron en el misterio del paso Dyatlov, Yudin no es simplemente una figura del pasado. Él es la clave, el único miembro del grupo que sobrevivió, el 10º excursionista, el que abandonó la ruta solo unos días antes de la tragedia, el único al que se le permitió regresar a casa. Vivió toda su vida con una pregunta que corroe el alma lentamente, sin misericordia. ¿Qué mató a sus amigos? Él fue el primero en ser llamado para la identificación. Miró los rostros inmóviles de aquellos con quienes tan solo poco tiempo antes compartía pan, bromas y planes. Revisó sus pertenencias congeladas, tratando de comprender en qué momento comenzó el error. Durante años reunió materiales, notas, copias de documentos, testimonios. No era un investigador oficial, pero se convirtió en el guardián principal de la memoria de aquella noche. Y todos estaban seguros. Él sabía no más que los demás, que solo tenía fragmentos, suposiciones, rumores. Nos equivocamos. Después de su muerte, los familiares comenzaron a revisar sus pertenencias personales, y entre viejos cuadernos, planos y carpetas, encontraron algo que no debería haber estado allí. Una caja militar metálica desgastada, con un pesado candado. En la tapa, solo unas iniciales grabadas de forma burda. I. Para abrirla hicieron falta varias horas. Cuando la cerradura finalmente se dio y la tapa se abrió con un crujido pesado, la habitación pareció quedarse en silencio, como si el aire, de repente espeso como niebla, hubiera cubierto las paredes. Nadie se atrevía a respirar. Lo que había dentro de aquella caja metálica no era simplemente un conjunto de notas o viejos recuerdos. Era un testimonio capaz de cambiar por completo todo lo que se consideraba conocido sobre la tragedia de 1959. No una teoría más, no una suposición nacida de la búsqueda de sensacionalismo, sino el resultado de 5 décadas de dolor, culpa y una búsqueda desesperada de respuestas que, quizá, nunca debieron ser encontradas. Era un documento de despedida. La última palabra de un hombre que vivió llevando el peso de haber sobrevivido. Un hombre que vio los rostros de sus amigos transformados por el frío en máscaras y que nunca fue capaz de perdonarse por no estar allí con ellos. Era la palabra de Yuri Yudin. Pero para comprender por qué el contenido de la caja se convirtió en una revelación, hay que volver al principio.
a aquel invierno de 1959, una época en la que el país vivía con el sueño del espacio, de los grandes descubrimientos y del nuevo aire libre de la era del deshielo. Y esa fe latía en los corazones de 9 jóvenes que se preparaban para una expedición de categoría 2. Eran los mejores del club turístico del Instituto Politécnico de los Urales, preparados, resistentes, seguros de sí mismos. Igor Dyatlov, un líder tranquilo pero firme, un ingeniero de mente clara y disciplina inquebrantable. Zinaida Kolmogorova, fuerte, luminosa, siempre optimista. Lyudmila Dubinina, el alma del grupo, cuya risa, según recordaban sus amigos, podía calentar incluso en medio de una tormenta de nieve. Yuri Krivonischenko, bromista, músico, siempre aportando calor y humor. Rustem Slobodin, fuerte como una roca. Nikolai Thibaut Brignol, descendiente de ingenieros franceses, inteligente y soñador. Alexander Kolevatov, serio y preciso, como las fórmulas con las que vivía. Georgi Doroshenko, bondadoso y paciente. Y Semyon Solotaryov, el mayor, el más experimentado, misterioso, que se unió al grupo casi a último momento. Un hombre cuya biografía tenía más preguntas que respuestas. 9 vidas, cuyos caminos se unieron en un solo punto del destino. Y había un 10º, Yuri Yudin. Caminaba junto a ellos, reía, ayudaba, cargaba parte del equipo. Se despidió del grupo en el asentamiento maderero de Segundo Severny. En ese momento nadie prestó atención al dolor repentino que lo atravesó en la zona lumbar. Radiculitis, nada inusual para una expedición invernal. Pero el dolor fue tan fuerte que continuar se volvió imposible. Les entregó parte de sus cosas, provisiones extra, ropa de abrigo. Se despidió. Sonrió, aunque sus ojos en ese instante estaban pesados, y los observó alejarse por el camino cubierto de nieve hacia el paso. Ese espasmo repentino en la columna le salvó la vida. El grupo continuó su ruta. Sus diarios y las fotografías que se conservaron son una crónica de días luminosos. Rostros vivos, cansados pero felices. Cantan canciones, cargan los esquís. Construyen un almacén improvisado para dejar parte de la comida para el regreso. Ríen, viven. Y nada alrededor sugiere la tragedia que se aproxima. El 1 de febrero llegan a la ladera de la montaña Kholat Syakh. En idioma mansi, su nombre significa la montaña de los muertos. Un nombre conocido, inquietante. Pero para jóvenes excursionistas soviéticos, seguros de la razón y de la lógica, y no de las leyendas, no era más que folclore. Montan la tienda a cielo abierto, en una pendiente golpeada por todos los vientos. Una decisión extraña para alpinistas experimentados. Normalmente habrían buscado refugio en el bosque. Pero aquí, por alguna razón, decidieron quedarse en terreno expuesto. Y esa fue solo la primera de muchas anomalías que más tarde se unirían en una imagen semejante a una pesadilla. Una imagen que Yuri Yudin guardó en su caje. Y luego silencio. No un silencio común, no el silencio del invierno, sino uno sordo, vibrante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pasa el plazo previsto para que el grupo se comunique, pero no hay noticias. Al principio parece un simple retraso, luego se convierte en preocupación. Y finalmente comienza lo que se convertirá en una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia del montañismo soviético. Se envían helicópteros, aviones, movilizan soldados, voluntarios y a los mejores alpinistas de los Urales. El 26 de febrero, desde la cabina de un avión de reconocimiento, se distingue una mancha oscura sobre la llanura nevada. Una tienda, su tienda. La escena que encontraron los rescatistas desafiaba toda lógica y sentido común. La tienda estaba en la misma ladera, cubierta de nieve, perfectamente instalada. La entrada estaba cerrada, pero uno de los laterales había sido cortado, y no desde afuera, sino desde adentro, como si las personas, en pánico, hubieran intentado salir sin perder ni un segundo en desatar las cuerdas. Pero lo más extraño era el orden en el interior.
Las mochilas estaban colocadas con cuidado, las botas y la ropa de abrigo ordenadas, dinero, documentos, comida, una cantimplora con alcohol, todo lo necesario para sobrevivir a un frío de 40 grados bajo cero con viento helado. Todo lo que ningún excursionista experimentado dejaría atrás al salir que en plena noche. Y sin embargo, todo estaba abandonado. Desde la tienda hacia abajo, en dirección al bosque, se extendía una fila de huellas. 9 pares. Y no corrían, caminaban, casi al mismo paso, tranquilamente, como si alguien los hubiera guiado, no el miedo, sino una orden. Algunas huellas estaban hechas descalzas, otras solo con calcetines. Así caminaron 1,5 kilómetros, en la noche, en la tormenta, hacia la muerte. ¿Qué pudo obligar a 9 personas sanas, fuertes y preparadas a marcharse hacia la nada prácticamente sin ropa? Los primeros cuerpos fueron hallados junto a un enorme cedro en el límite del bosque. Allí encontraron a Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko, casi desnudos, con solo la ropa interior. A su lado, una pequeña hoguera, cuyos restos parecían un intento desesperado de conseguir calor. Las ramas del cedro estaban quebradas hasta una altura de 5 metros, y las palmas de ambos excursionistas estaban desgarradas hasta sangrar. Parecía que habían tratado de trepar al árbol en un acto de desesperación. Pero, ¿por qué? ¿Qué intentaban ver desde arriba? ¿O de qué intentaban esconderse? Los siguientes 3, Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, yacían alineados entre el cedro y la tienda. Sus posturas hablaban de movimiento, un último esfuerzo, un intento de regresar al refugio, al calor, a la vida. Pero las fuerzas no les alcanzaron. Los forenses dieron un veredicto simple, en apariencia lógico: muerte por hipotermia. Pero esa explicación solo aclaraba la mitad. El verdadero horror comenzó después. Recién en mayo, cuando la nieve empezó a derretirse, en un barranco cercano encontraron a los otros 4, y sus cuerpos desmintieron todo intento de explicación racional. Nikolai Tibé-Brignol tenía una enorme fractura hundida en el cráneo. Lyudmila Dubinina y Semyon Solotaryov presentaban múltiples fracturas simétricas en las costillas, pero en la piel, casi ninguna señal externa. Como si sus cuerpos hubieran sido sometidos a una fuerza descomunal, pero sin golpe, sin caída, sin impacto visible. El forense Boris Bozrovengeny escribió en su informe una frase que pasaría a la historia: la naturaleza de las lesiones puede compararse con la fuerza del impacto de un automóvil a gran velocidad. Pero allí, en la pendiente de Holatsiak Hall, no había automóviles, ni había nadie capaz de provocar un daño semejante. Pero lo más increíble era otra cosa. En los cuerpos de los fallecidos, con lesiones gravísimas, no había ni un solo daño externo, ni hematomas, ni cortes. Como si los hubiera golpeado una fuerza descomunal, pero suave, distribuida, que no desgarra la piel. Era similar al efecto de una onda expansiva, pero sin explosión. Fuerza pura, presión. Y había otro detalle que helaba la sangre. A Lyudmila Dubinina le faltaba la lengua y parte de los tejidos blandos de la cavidad oral. Los expertos intentaron atribuir esto a la acción del entorno natural, pero demasiado en esa lesión parecía deliberado, no accidental. Sin embargo, 3 meses después el caso fue cerrado, con una formulación que hasta hoy causa desconcierto entre criminalistas de todo el mundo. La causa de la muerte de los excursionistas fue una fuerza natural insuperable para la cual las personas no estaban preparadas. Punto. Sin aclaraciones, sin explicaciones. El expediente fue enviado al archivo. Se le colocó el sello secreto. Pero, ¿qué fuerza natural rompe huesos desde dentro sin dañar la piel? ¿Qué fenómeno hace que excursionistas experimentados corten su propia tienda y salgan descalzos a un frío mortal? ¿Qué fuerza hace que caminen en fila, sin huir, sin pánico? Durante medio siglo, esta pregunta flotó en el aire y generó teorías,
cada una más increíble que la anterior. Una rara avalancha. Ataque de fugitivos de un campo cercano. Una pelea interna. Venganza de los Mansi. Infrasonido que provoca terror visceral. Rayo en forma de esfera. Pruebas militares secretas. Intervención extraterrestre. Pero cada versión chocaba contra los hechos y contra el silencio. Durante los 54 años que siguieron, Yuri Yudin vivió como si siguiera caminando junto al grupo. No solo lamentaba, investigaba. Revisaba sistemáticamente los materiales del caso criminal, comparaba fotos, reconstruía rutas, leía una y otra vez los protocolos donde era evidente que había frases tachadas, reescritas o arrancadas. Estaba convencido de que la verdad estaba siendo ocultada. No solo de él, de todo el país. Yuridin encontraba una anomalía tras otra en el expediente. ¿Por qué los rollos fotográficos del grupo desaparecieron precisamente los últimos fotogramas, los más importantes? ¿Por qué el investigador principal del caso, Lev Ivanov, reconoció antes de morir que le ordenaron desde arriba detener la búsqueda de la verdadera causa? ¿Por qué la ropa de algunos de los fallecidos mostró un nivel elevado de radiación durante la pericia? ¿De dónde podía venir? Yuri estaba convencido. Sus amigos fueron testigos de algo que nadie debía ver, y por eso pagaron con su vida. Él reunía información grano a grano, por rumores, artículos olvidados, menciones casuales, conversaciones con antiguos militares que habían trabajado en unidades secretas. Utilizaba viejos contactos, solicitaba documentos a través de ingenieros y técnicos conocidos en institutos de investigación. Todo eso, Yuridin lo guardaba en su archivo secreto, en aquella misma caja metálica. Y cuando la tapa fue abierta, no había caos, había sistema. Carpetas ordenadas con copias de memorandos y órdenes oficiales. Artículos de revistas científicas poco conocidas sobre los efectos de ondas de baja frecuencia en el comportamiento humano. Mapas de la zona con marcas hechas a mano. Varias tintas de audio. Conversaciones silenciosas, entrecortadas, con alguien en quien Yuridin confiaba. Y sobre todo, un cuaderno grueso, lleno de una letra minuciosa, uniforme, casi de laboratorio. El último diario de Yuri Yudin, su propia investigación. El primer nombre subrayado en él era el de un hombre que siempre permaneció en la sombra de esta historia. Semyon Zolotaryov, o, como pedía que lo llamaran, Sacha. Yuridin escribe que, un día antes de abandonar la expedición, presenció una conversación corta pero tensa entre Zolotaryov e Igor Dyatlov. La versión oficial dice, Yuridin simplemente enfermó. Pero en su diario él escribió, eso fue solo parte de la verdad. La conversación que Yudin escuchó por casualidad el último día de la expedición le pareció en ese momento simplemente extraña, nada más. No le dio importancia. Pero con los años, esas palabras empezaron a sonar como una sentencia. Semyon Zolotaryov, sosteniendo un mapa y señalando un punto específico de la ruta, no hablaba de los orientadores turísticos habituales. Sus términos eran completamente distintos. Punto de control. Fijación visual obligatoria del objeto. Posible fenómeno atmosférico fuera de lo previsto. Era el lenguaje de especialistas militares, no de aficionados al senderismo invernal. Igor Dyatlov lo escuchaba con atención. No discutía, asentía en silencio. Yudin en aquel entonces solo pensó, qué raro. Pero luego comprendió, Dyatlov sabía algo. Quizá no todo, quizá solo una parte insinuada. Pero sabía que la expedición tenía una segunda finalidad, oculta. Yudin dedicó años a investigar el pasado de Zolotaryov. No a través de archivos oficiales, estaban cerrados. Consiguió información a través de antiguos compañeros de servicio, veteranos retirados, profesores de academias militares. Así descubrió que Semyon Zolotaryov estaba vinculado al Departamento Especial del Cuarto Directorado del GRU. Inteligencia militar, operaciones de sabotaje, misiones encubiertas bajo apariencia civil.
Entonces todo comenzó a formar una cadena tan lógica como inquietante. La expedición era una tapadera. 9 estudiantes y graduados, el disfraz perfecto. Solo Taryov, el único que conocía el objetivo real. En un punto concreto, en un momento concreto, debían registrar un objeto o fenómeno, fotografiarlo, medirlo, documentarlo. Y de repente se vuelve comprensible la decisión más desconcertante: montar la tienda en una ladera abierta, expuesta al viento, en lugar de buscar protección en el bosque, como indicaba cualquier manual de montaña. No planeaban pasar la noche allí, estaban esperando. Esperaban la aparición de algo. Y la investigación ignoró los testimonios de decenas de personas, cazadores Mansi, geólogos, meteorólogos, militares, que la noche de la tragedia vieron en el cielo sobre el norte de los Urales esferas anaranjadas brillantes moviéndose lentamente y cambiando su trayectoria. Las autoridades explicaron todo como lanzamientos de misiles, pero Yudin obtuvo las trayectorias clasificadas, y allí en efecto hubo un lanzamiento, y después autodestrucción en el área del paso. ¿Pero qué fue exactamente lo que se autodestruyó? En los documentos no se especificaba. Yudin escribe sobre una versión que pone la piel de gallina con solo mencionarla. Llegó a la conclusión de que aquella noche se probó una cabeza de combate no convencional. No era fragmentaria, ni explosiva de alto poder, ni termonuclear. Demasiadas contradicciones, demasiadas coincidencias, demasiadas huellas que apuntan a la acción de otros factores físicos. Yudin habla de una carga de vacío, termobárica, de detonación volumétrica, de un tipo especial, posiblemente experimental, posiblemente con componente radiológico. Este tipo de arma no hiere con una explosión en el sentido habitual, no con fuego, no con una onda de choque que derriba estructuras. Daña con presión, un cambio brusco, instantáneo y letal de presión que destruye los órganos internos sin dañar la piel. Y eso explica fracturas de costillas y cráneos sin heridas externas, quemaduras superficiales sin carbonización del tejido, radiación detectada en la ropa, salida en pánico desde la tienda. Imaginemos la reconstrucción de la noche según el cuaderno de Yudin. Noche profunda, ladera de la montaña, oscuridad absoluta. El grupo duerme. Y de pronto, un destello. No fuego, no un rayo, una luz de otro espectro, deslumbrante, silenciosa, como un sol naciendo sobre la nieve. Una ola de calor, presión, un sonido como un zumbido, pero no audible, sentido por el cuerpo. La tienda es desgarrada por una fuerza invisible. La conciencia queda anegada por una orden primitiva: salir, no pensar, no vestirse, no salvar las cosas, salir. Y salen, en fila, sincronizados, paso a paso como personas sometidas no al miedo, sino a un mandato fisiológico. Creyeron que podrían volver, pero ya no podían. El destello que rompió la noche no se parecía ni a un fuego artificial ni a un relámpago. Era una luz fría, de un naranja mortecino, tan intensa que se veía incluso a través de la gruesa tela de la tienda. En el cielo había explotado una ojiva, detonada a gran altura. Pero tras la luz no vino el estruendo habitual de una explosión. En su lugar, sobre el paso se extendió una onda de choque de otro tipo, una onda de presión que comprimió la tienda y los cuerpos como una mano de hierro invisible. La compresión fue seguida por una liberación repentina. Se produjo un efecto de vacío momentáneo, causando un dolor agudo en el pecho, la cabeza y las articulaciones. Los pulmones parecían intentar darse vuelta. Al mismo tiempo se produjo una descarga de infrasonido, un sonido que el oído no percibe, pero el cuerpo siente en lo más profundo. Provoca temblores en los órganos internos, desorientación y un pánico primitivo e incontrolable. Era un terror sin causa, sin forma, sin comprensión, pero absoluto.
No razonaban, no analizaban, no sabían qué estaba ocurriendo. Simplemente cortaron la tienda y salieron a la noche, corriendo por instinto para salvarse, sin darse cuenta de que ya estaban condenados. Sentían como si su piel ardiera. Eso era el efecto de un impulso térmico combinado con una sobrecarga de las terminaciones nerviosas. Por eso se arrancaban la ropa mientras se movían, una reacción fisiológica conocida como desnudez paradójica, en estados de desorientación profunda e hipotermia. Las huellas en una fila recta ya no parecen extrañas. Bajo la influencia del infrasonido, la voluntad queda suprimida. El cuerpo se mueve automáticamente. La persona camina sin pensar. Ellos caminaban hacia abajo, hacia el bosque, hacia la oscuridad, hacia el congelamiento. Los primeros en recuperar algo de conciencia fueron los que estaban más lejos, junto al cedro. Solo comprendían una cosa: estaban muriendo. Intentaron encender una fogata. Se arrancaron los restos de ropa para intentar calentarse, pero sus cuerpos ya estaban dañados por la onda expansiva. No solo se estaban congelando, estaban muriendo por desgarros internos. ¿Por qué intentaron subir al cedro? Judin escribe en su diario: vieron luz en la ladera. Quizá era el fuego de los restos, quizá destellos de la combustión secundaria del combustible, y quizá allí vieron a los que habían quedado atrás. Intentaron hacer señales, gritar, agitar los brazos, pero el viento y la nieve apagaban el sonido. O tal vez intentaban esconderse porque vieron que algo volvía. Las manos desgarradas hasta sangrar no eran un intento de trepar, era convulsión, agonía, los reflejos de un cuerpo privado de calor y oxígeno. Judin adjuntó en su cuaderno una copia de la pericia donde se mencionaba un tono anaranjado violáceo antinatural en la piel de los fallecidos. Los médicos en su momento lo atribuyeron al frío, pero en los documentos que él encontró se describía exactamente el mismo tono en casos de exposición a eptilo, un componente del combustible de misiles. Y los que fueron hallados en el barranco, con costillas y cráneos fracturados desde dentro, pero casi sin lesiones externas. Judin ofrece una explicación que es a la vez lógica y aterradora. El misil no se desintegró por completo. Sus fragmentos pesados y restos de combustible cayeron en el bosque. El grupo, debilitado por el frío y el shock, se encontró con el lugar del impacto. Hubo un segundo golpe, una explosión menor o una descarga de presión por la ignición del combustible. La onda de choque atravesó los tejidos blandos sin desgarrarlos, pero rompió los huesos. Y eso lo explica todo. La ausencia de heridas externas, las múltiples fracturas, la radiación en la ropa y la huida desesperada. Pero quedaba la pregunta principal, la más dolorosa. ¿Qué ocurrió con la lengua de Lyudmila Dubinina? Muchos trataron de darle un matiz místico, insinuando rituales o animales salvajes. Sin embargo, Judin presenta extractos de informes médicos clasificados, basados en accidentes reales ocurridos en polígonos de pruebas de misiles. En casos de intoxicación aguda por vapores de eptilo y otros componentes del combustible, la víctima desarrolla un edema pulmonar extremadamente rápido, acompañado de espasmos violentos de la laringe y convulsiones del diafragma. La persona comienza a asfixiarse, intentando inhalar un aire que ya no puede entrar en sus pulmones. Las convulsiones pueden llegar a ser tan fuertes que en algunos casos puede producirse la autoamputación del propio idioma. Esto no es una leyenda. Es un hecho documentado de daño químico. Ahora, la radiación encontrada en la ropa tampoco parece extraña. No era polvo radioactivo atmosférico, no un rastro casual. Eran partículas del contenido de una ojiva experimental que cayeron sobre la ropa de quienes estaban más cerca del epicentro. Por eso, la radiación se detectó solo en algunas prendas y no en todas. Era contaminación por contacto, no radiación ambiental.
Según Judin, inmediatamente después del hallazgo de los cuerpos, una unidad especial de dosimetristas y químicos militares fue enviada en secreto al Paso. Su tarea: retirar todo el material contaminado, eliminar rastros, reemplazar la capa superficial del terreno. Se llevaron toneladas de nieve y suelo contaminados. Por eso, en las expediciones posteriores, no se encontró nada. Estaban buscando donde ya todo había sido borrado. ¿Por qué se cerró el caso tan rápido y de manera tan absurda? ¿Por qué se utilizó la fórmula de una fuerza natural insuperable y se impuso el sello de secreto durante décadas? La respuesta es simple y terrible. Reconocer que 9 jóvenes y sanos ciudadanos soviéticos murieron como resultado de un fallido ensayo de un arma ultra secreta habría sido una catástrofe de Estado. Eso habría significado el fracaso de programas militares, negligencia del alto mando y que la vida humana tenía valor secundario frente al secreto. Una verdad así no solo destruía carreras, destruía la estructura misma del sistema. Por eso, la verdad no debía refutarse, debía ser enterrada. Todos los involucrados en la búsqueda y la identificación de los cuerpos fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Los materiales fueron clasificados, los documentos trasladados a archivos especiales, cualquier pregunta prohibida. Y casi funcionó. Casi. No contaron con una persona, el 10º, el que no murió en la montaña, el que la culpa no pudo destruir, el que no pudo perdonarse haber sobrevivido. Yuri Yudin dedicó su vida no a la memoria, sino a la verdad. Su manuscrito no es una teoría, es una acusación. Una acusación contra un sistema donde la vida humana era material desechable en la carrera armamentista, donde las montañas no guardan silencio porque su naturaleza es callar, sino porque las obligaron a callar. Y al final de la caja, una cinta de audio. La cinta chisporrotea. Se oye respiración. Una voz temblorosa. Difícil de entender, pero unas palabras se repiten una y otra vez. No debíamos haber visto eso. No debíamos haber estado allí. Ellos lo sabían. Judin escribió que en una ocasión logró encontrarse con alguien que sabía más de lo que debía decir. Un exoficial que había servido aquel invierno en el norte de los Urales. La reunión fue secreta, sin grabaciones, sin direcciones, sin nombres. Se sentaron en un banco alejado de un parque vacío. Y aquel hombre pronunció solo unas pocas frases, en voz baja, casi en susurro, como si temiera que la tierra misma pudiera escucharlo. Yura, no te metas. Te borrarán del mapa. Los tuyos simplemente estaban donde no debían. El objeto tenía que caer más al norte, unos 100 kilómetros. Fue un error de cálculo. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. La orden fue una sola: limpiarlo todo. Tras la revelación del contenido de la caja de Yudin, comenzó la tormenta. Periodistas, investigadores independientes, blogueros, todos los que durante años se habían interesado por esta historia recibieron un nuevo rumbo. Enviaron decenas de solicitudes a los archivos del Ministerio de Defensa y recibieron una respuesta oficial. En el periodo y la zona indicados no se realizaron pruebas. Todos los lanzamientos fueron planeados. Seco, frío, como un cuchillo sobre vidrio, no una refutación, un muro. Pero la versión de Yudin cambió el sentido mismo de la historia. Disipó la niebla mística del paso Dyatlov, movió el acento. Ya no es una leyenda, ni una montaña maldita, ni una zona anómala, ni un misterio sobrenatural. Es un drama militar, un error, un fallo de cálculo, una tragedia sellada en los archivos. Sí, el manuscrito de Yudin no es una prueba jurídica. Él no fue testigo de aquella noche, pero conocía a esas personas. Conocía sus caracteres, sus hábitos, sus miedos y su fuerza. Y sentía la mentira,
en un nivel donde la mentira no puede esconderse. No buscaba una sensación, buscaba perdón. Perdón para sí mismo, por haber sobrevivido. Su última anotación en el cuaderno suena como una sentencia. No conozco toda la verdad, pero sé dónde la escondieron y quién le teme más que nadie. Y eso es lo esencial. La verdad no está en leyendas, ni en misticismos, ni en lo sobrenatural. La verdad está en carpetas polvorientas, sobre las que aún hoy aparece el sello «Conservar para siempre». La historia del paso de Dyatlov no está terminada. Después de la caja de Yudin, apenas comienza. Ahora, la pregunta ya no es ¿qué mató a los excursionistas?, sino ¿quién dio la orden? ¿Quién cometió el error? ¿Quién firmó la orden de silencio? ¿Algún día se pronunciarán esos nombres? Yuri Yudin no vivió para ver el momento en que el muro empiece a resquebrajarse, pero nos dejó el mapa, y ahora ese es nuestro camino. Compartan su opinión en los comentarios, den like si quieren la continuación de la investigación, suscríbanse para no perder los nuevos episodios. La verdad debe ser encontrada, en nombre de aquellos que quedaron ahí, en la ladera de la montaña de los muertos.